Hola, muchas gracias. Gracias a la Universidad Nacional por la invitación. Como lo comentaba quien nos presenta, mi nombre es Fausto Mauricio Lagos. Yo soy matemático. Hace más de un año ya que migré, soy de aquí de Colombia, y hace más de un año que migré a Quito, Ecuador, a trabajar con el Centro de Autonomía Digital, que es una organización sin ánimo de lucro y ONG que trabaja por la defensa de derechos humanos y por la defensa de derechos digitales, pero desde el ámbito técnico. Es decir, nosotros lo que hacemos es desarrollar software. En ese sentido, si quienes se queden hasta el final de la charla van a tener también, vamos a hacer también sorteos de licencias. Entonces, para que si se esperan hasta el final también tengan su premio, por decirlo de alguna manera. Porque nosotros, como les digo, trabajamos desde el ámbito técnico, es decir, nuestra tarea y nuestro fin es la defensa de derechos humanos, pero desde la construcción de herramientas, desde la construcción de software para la protección de derechos digitales. Colombia tiene una historia bastante interesante, una historia bastante grande en el contexto de la defensa de derechos digitales y en cierta medida que ha marcado la pauta para la evolución de este tipo de organizaciones que trabajan por la defensa de derechos digitales. En Colombia, no sé de aquí, de los presentes, quiénes o cuántos mejor conocen el FLISOL. FLISOL. Es una cuestión curiosa porque el FLISOL, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, nace hace 18 años aquí en Bogotá, desde la comunidad de usuarios de software libre que estábamos, digamos, todavía quienes iniciamos el FLISOL éramos estudiantes en las universidades, principalmente públicas del país, y empezamos a cuestionarnos cosas como por qué nuestros profesores de las universidades nos obligaban a utilizar software privativo, que teníamos en su mayoría que, como se dice, piratear, porque comprar una licencia es complicado. Y empezamos a darnos cuenta que había alternativas de otro software, que es software libre, con la que podíamos hacer lo mismo, pero de pronto un poco más difícil, porque hace 18 años el software libre no estaba tan evolucionado como hoy, pero que en últimas nos servía para hacer lo mismo. Y empezamos entonces a levantar eventos de difusión en donde mostrarle a la comunidad académica y en donde mostrarle a la comunidad en general que existen alternativas para hacer las cosas de otra manera o con otras herramientas. Y es curioso porque ha pasado y esta mañana que estábamos en el stand, traíamos nosotros stickers de FLISOL Quito, porque este año el Centro de Autonomía Digital organizó el FLISOL de Quito. Como digo, es un festival latinoamericano. Y es curioso que la mayoría de los asistentes, siendo de aquí de Bogotá, no conocen qué es FLISOL. Y es impresionante porque es un festival que se desarrolla actualmente en más de 20 países, porque incluso hasta España, en España también hay FLISOL. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo es posible que normalmente pasa? Nadie es profeta en su propia tierra, pero normalmente escuchamos más lo que viene de afuera o nos escuchan más hacia afuera. Y aquí en Bogotá, por ejemplo, ¿quién conoce a Fundación Carisma? Fundación Carisma es también una organización sin ánimo de lucro que trabaja en la defensa de derechos digitales, pero desde lo político. Y allá está su directora, que es Carolina Botero, abogada, y que trabaja en el empoderamiento y incluso en la pelea de políticas públicas para Colombia en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo digital, mejor. Entonces, hay muchas organizaciones en Latinoamérica que trabajan en la defensa de derechos digitales. Nosotros, el Centro de Autonomía Digital, trabajamos en la defensa de derechos digitales, pero desde la construcción de herramientas. Entonces, no nos disputamos tanto en el ámbito político, sino que nos encargamos de desarrollar las herramientas de software que les pueden llegar a ustedes para poder hacer que recuperar un poco, por eso nos llamamos Centro de Autonomía, porque lo que buscamos en cierta medida es poder devolverle a los usuarios de la tecnología la autonomía para poder ejercer su derecho a la privacidad. Pues ya nos han hablado un montón sobre la privacidad, pero ¿cómo se ejerce el derecho? Si es un derecho, es algo que se ejerce. ¿Cómo se ejerce el derecho a la privacidad? Por ejemplo, ustedes o todos nosotros, usuarios de Windows o usuarios de Google, pueden ejercer su derecho a la privacidad. Con todo lo que nos acaba de contar el panelista anterior, que casi que decimos muchas gracias, ya dijeron todo lo que teníamos que decir, hasta luego.
Casi. Pero con todo lo que dijo el panelista anterior, ¿creen ustedes que se puede ejercer el derecho a la privacidad o es solo un mito tener el derecho a la privacidad? ¿Creen que siendo usuarios de Google se puede ejercer el derecho a la privacidad? Cuando ustedes utilizan correo electrónico de Google, ¿pueden ejercer su derecho a la privacidad? ¿Cuántos de los presentes utilizan el correo electrónico de Google? ¿Cuántos de los que utilizan correo electrónico de Google utilizan el cliente web de Gmail? Pues ni modo. ¿Se han dado cuenta de una funcionalidad que últimamente ha aparecido en Gmail? Y es que te ayuda a escribir los correos electrónicos, porque cuando estás escribiendo te sale el texto y simplemente es darle enter para que se escriba y ya está. ¿Se han puesto a pensar qué es necesario para que eso suceda? Lo que es necesario no es tanto la inteligencia artificial que hay detrás. Lo que es necesario es que Google lea el contenido de tus correos electrónicos. Entonces, todos los correos electrónicos que enviamos y recibimos son leídos por Google. La pregunta allí es, o sea que ¿cómo hacemos? Google es el sol en tecnología, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cómo hacemos para no utilizar Google si, por ejemplo, la Universidad Nacional, su servidor de correo electrónico es Gmail? Pues muy simple. Sigo utilizando Google, por ejemplo, pero lo utilizo a través de un cliente de correo electrónico como Thunderbird, configuro llaves de encriptado, de tal manera que todo el correo electrónico que salga llega al servidor de Google, pero ya llega cifrado. Y entonces Google no va a poder leer el contenido de mis mensajes. Más o menos por ahí, por esa cuestión de cómo es que hacemos para recuperar nuestra autonomía digital, cómo hacemos para ejercer el derecho que tenemos todos y todas a la privacidad. Por ahí es que va la charla que les queremos compartir hoy. Entonces los dejo con mi compañero Álvaro Paredes y ya seguimos conversando. La idea de la charla realmente es que es la última charla del día, tratemos de hacer un poco más de conversación, de tal manera que si tienen ustedes preguntas, en el momento en el que quieran, simplemente interrúmpanos y charlamos, ¿vale? Gracias. Venga. Hola con todos, con todas. Como les decía mi compañero Fausto, mi nombre es Álvaro Paredes, soy del Centro de Autonomía Digital. Y bueno, estamos acá un poco para contarles todo. Como decía mi compañero, es bastante complicado ya, porque todo el contexto que queríamos dar, nuestro compañero antecesor lo puso mucho y en realidad nos ayuda. Nos ayuda un poco porque, claro, vemos todo esto de los desafíos, pero en el sur global. Vimos la legislación española, escuchamos la legislación europea. Muchas de las legislaciones en las que está basado lo que hacemos, lo que está regulado el Internet, funcionan en, digámoslo así, estados que no son fallidos. Hablemos de Latinoamérica, hablemos del sur global. ¿Nuestros estados pueden realmente garantizarnos la protección de derechos? No pueden, muchas veces no garantizan ni siquiera la justicia ordinaria. Pensemos en las regulaciones de Internet. Entonces, para eso el Centro de Autonomía Digital se crea a través de una iniciativa de varios técnicos, varias técnicas que involucradas en el desarrollo comercial ven estas necesidades y deciden instalarse en un inician en Brasil, siguiendo que la iniciativa se pasan hacia España y instalándose finalmente en el Ecuador. Entonces nosotras, como los decía Fausto, somos una organización técnica, somos apartidistas y plurales. ¿Por qué? Porque entendemos que la sociedad civil, a quienes nos merecemos, a quienes trabajamos, porque claro, muchos y muchas ya han hablado del tema corporativo. Escuchamos ahora gente de bancos, la Policía Nacional y todo el espacio, pero también la sociedad está compuesta de los actores, de las personas, de las organizaciones de la sociedad civil, de los colectivos, de las personas que están trabajando por también la defensa de los derechos. ¿Quién se preocupa por ellos? ¿Qué infraestructuras estamos usando? Escuchamos que con Google, sabemos si Google nos garantiza o no la seguridad. Os exponía el anterior compañero, como instancias como la NSA y muchas organizaciones se llevan todos nuestros datos de formas masivas. Hemos visto en las varias estallidos sociales a nivel latinoamericano cómo muchos de esos mapas de participación pudieron haberse hecho, pero como las regulaciones y la adquisición de datos no están reguladas, obviamente va a ser muy complicado para la defensa. Entonces, para eso queríamos definir un poco qué es el sur global, qué se entiende por el sur global. Entonces, cuando entendemos el sur global, entendemos como todo lo que antes, de una manera un poco más despectiva, lo hablábamos como el tercer mundo. Ahora hablamos del sur global, de todos los países que tienen tasas bajas de alfabetización, mucho desempleo y poca industrialización.
Pero entonces, ¿por qué nosotros y nosotras trabajamos para el sur global? Porque cuántos desarrollos, cuántas innovaciones que no sean eurocentristas están pensadas en el contexto, para el contexto nuestro. Por ejemplo, para el contexto de tener planes de datos móviles que solo nos permitan acercarnos a WhatsApp o a las aplicaciones más comerciales con todo este tema del zero rating. Entonces nosotras desde el Centro de Autonomía Digital nos proponemos pensar desde el sur y con el sur alternativas contrahegemónicas. ¿Por qué contrahegemónicas? ¿Se puede vivir sin Google? ¿Alguien se siente en la capacidad de poder vivir sin Google? ¿Puede levantar la mano alguien? Una persona, dos, tres. Imagínense para todos quienes estamos de aquí, ¿cuántos podríamos o no vivir con Google? Sin Google. Entonces es importante construir alternativas contrahegemónicas de tecnología. El primer paso es el software libre, porque es el único que nos permite entender y saber que el software que usamos está haciendo lo que dice que usamos, que dice que hace. Entonces, nuevamente nos pasamos al tema de los desafíos. ¿Cuáles son los temas que nosotros en el Centro de Autonomía Digital vemos dos puntos, lo social y lo corporativo y estatal? Como les decía, ya lo corporativo y lo estatal lo habrán escuchado, es lo que más documentado está, es donde hay mucho más campo de trabajo también. Pero vamos a hablar de la sociedad. ¿Qué entendemos por seguridad? ¿Qué entienden ustedes por seguridad? Para nosotros, la seguridad es el conjunto de medidas, herramientas prácticas y preventivas para protegernos o mitigar los impactos en caso de ataques. Ahora, pensemos la seguridad de manera física. Nosotras, cuando salimos por la calle, decimos, no, por aquí me van a robar, por aquí no puedo pasar, hay un perro, por aquí no, por aquí puedo irme más rápido, por aquí no. En el Internet, ¿cómo caminamos? ¿Cómo navegamos? Yo lo he puesto como un ejemplo, como niños inocentes. Si nos ofrecen un chupete, nos vamos con el primer desconocido, con la primera desconocida que está por ahí, dice gratis, deme 2, y como vimos en el video anterior, todas las cookies y toda la información y todo el comercio de datos que tenemos. Entonces, por eso es importante primero plantearnos qué entendemos por seguridad. Para lo siguiente también es qué entendemos por privacidad y por qué nosotros y nosotras hablamos de la defensa de los derechos humanos desde el ámbito digital. El artículo 12, como lo pueden leer ahí, de los derechos humanos, nos habla del tema de la privacidad. Los seres humanos, todos y todas, tenemos derecho a cuidar nuestra privacidad, pero habrá muchos y seguramente muchas interpretaciones jurídicas que dicen, bueno, esto no habla en el ámbito digital. Sí, pero también las organizaciones de derechos humanos están trabajando la Carta de los Derechos Humanos Digitales, porque también somos ciudadanos y muchos manejan el concepto de ciudadanos digitales. Ahora, hay una cosa importante que normalmente uno no se pregunta y es, ¿la privacidad realmente es un derecho? Sí, listo, la privacidad es un derecho y ya vemos que está contemplada en la Carta de Derechos Humanos. Pero ¿qué implica y qué es necesario para que la privacidad exista? Un elemento fundamental de la privacidad es el anonimato. O sea, ¿qué es la privacidad? Lo vemos, la privacidad es el derecho que yo tengo a decidir con quién comparto qué, incluso cuándo. Es mi derecho de decidir eso. Pero para que eso sea así, para que poder ejercer mi derecho a la privacidad, necesito del anonimato. Y el anonimato es el derecho a decidir con quién comparto mi identidad. Es una cosa clave, porque ya es poder decidir a quién le digo yo quién soy. De ahí, por ejemplo, tema muy, muy amplio, pero de ahí, por ejemplo, normalmente cuando nos hablan de Tor, pensamos y relacionamos por qué es lo que le ha convenido a las organizaciones. Incluso a mí me parece curioso, el anterior panelista tenía una diapositiva que terminaba con .gov. ¿Recuerdan cuál fue el comentario de él en ese momento? El mayor de los riesgos. A las agencias, desafortunadamente, a nuestros estados les conviene que pensemos que Tor es una herramienta para criminales y Tor es una herramienta para anonimato. Es decir que Tor es una herramienta para criminales es tan, perdón el término, tan tonto como decir que un cuchillo es una herramienta para asesinos. Claro, el cuchillo sirve para cometer, o se puede utilizar mejor para cometer un crimen. Claro que sí. Pero ¿y entonces porque algunas personas utilicen un cuchillo para cometer un crimen, vamos a prohibir los cuchillos? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que la criptografía, el cifrado, le sirva a algunas personas malintencionadas para cometer crímenes, ¿tenemos que prohibir el cifrado?
Ojo, hay leyes en nuestros países. El convenio de Budapest es un convenio que están firmando varios países y dentro de esos creo que uno de los últimos firmantes es Colombia, creo, no tengo la certeza, pero ese convenio tiende a prohibir el cifrado. Pero ¿saben qué es lo más importante en esto de prohibir el cifrado? ¿Qué es el cifrado? El cifrado es un conjunto de algoritmos matemáticos que me permiten a mí encriptar la información. ¿Qué es encriptar? Encriptar básicamente, de forma muy básica, es tomar un trozo de información que está en texto plano, que se puede leer fácilmente, y convertirla en otra cosa que no se puede leer fácilmente. Y para que eso sea así, ¿qué es lo que hago? Aplicar una función matemática. Luego el cifrado en últimas es matemáticas. Luego prohibir el cifrado, ¿qué significa? Prohibir las matemáticas. ¿Y eso tiene sentido? En una sociedad evolucionada, científica, ¿tiene sentido hablar de prohibir las matemáticas? Pero eso es lo que en muchos aspectos están intentando hacer algunos estados. Y ahí es clave tener estas ideas suficientemente claras, porque es cómo defiendo yo, porque un derecho se defiende, así como también un derecho se ejerce, que son dos cosas distintas. Cuando utilizamos herramientas como Tor, estamos ejerciendo nuestro derecho a la privacidad, porque Tor es una herramienta independientemente de quién la utilice y con qué fin. Tor es una herramienta, así como el cuchillo es una herramienta. Que si yo la sé utilizar, lo que me va a brindar esa herramienta es anonimato en la red. Y ojo, entre más, nosotros hay un concepto que nos gusta mucho mencionar, que es el concepto de inmunidad de rebaño, un concepto que todos tenemos claro, porque lo hemos aplicado en los últimos años mucho. Pero en términos de seguridad digital, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la inmunidad de rebaño? Si todos utilizamos Tor, todos somos igualmente anónimos. Y por tanto, todo ese espionaje de las organizaciones, de las corporaciones, queda en absolutamente nada. Entonces, la idea de masificar la criptografía, la idea de masificar el cifrado, la idea de masificar las herramientas como Tor, no es una idea relacionada al crimen, es una idea al ejercer nuestro derecho. Yo tengo el derecho a la privacidad, por tanto tengo el derecho a la criptografía, por tanto tengo el derecho al anonimato. Y eso es una cuestión que es necesario defender. ¿Y cómo la defendemos? Utilizando las herramientas, como lo decía el compañero Álvaro, que nos protegen de eso. Porque hay una cuestión importante, y es que en todo el contexto del estudio y del desarrollo de la seguridad, ¿quién se preocupa por proteger a los defensores de derechos humanos, a los defensores ambientalistas? Y Colombia, desafortunadamente, tiene un historial enorme en el que el Estado ha abandonado a los protectores de derechos. Y es más, vengo de un contexto, que es Ecuador, en el que las organizaciones indígenas y las organizaciones que velan por la apropiación por ejemplo, la apropiación agraria, han sufrido hackeos por parte del Estado en el que se les han introducido a su sistema de mensajería, se les han introducido a su sistema de correo electrónico. Y a partir de ahí han ejercido persecuciones contra defensores de derechos humanos. Y ejemplos se pueden mencionar clarísimos. La CONAIE, que es la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ha sido atacada directamente por el Estado ecuatoriano en ese sentido. ¿Quién se preocupa por ellos? Porque es que normalmente uno cuando piensa en privacidad hay varias perspectivas, y una de esas perspectivas es decir, yo soy un pobre mortal, no soy de interés para nadie. Como planteando la idea de que la privacidad es algo que solamente se deben preocupar las personas que son de interés para alguien. Pero es que la privacidad es un derecho universal, no para todos. Entonces yo también tengo el derecho a preocuparme por eso. Luego, de ese punto de vista, si vamos más allá, cuando somos personas de interés, porque somos defensores de derechos humanos, porque somos defensores ambientales, porque queremos, como lo hay caso en Ecuador, porque queremos pelear contra, por ejemplo, la ExxonMobil por los derrames de petróleo que ha sufrido el Ecuador en la Amazonía, y nos vemos vulnerados y tenemos un montón de vulnerabilidades por la tecnología que manejamos, ¿qué pasa con eso? Y ahí vamos a llegar a otro punto importante ahorita, que nos cuestiona desde el ámbito técnico a los técnicos, pero ya llegaremos a eso.
En ese mismo, y terminando como de aportar esto, uno dice, bueno, ¿cuándo voy a ser sujeto de interés? Y hoy que estábamos en los stands, les hacíamos una pregunta. ¿Cuántas de ustedes han usado Duolingo? Ya. ¿Se han dado cuenta que al instalar Duolingo les pide acceso a su cámara? ¿Para qué? ¿En qué funcionalidad? ¿En qué momento usa Duolingo su cámara cuando abren la aplicación? ¿En qué momento? ¿Qué está haciendo con esa cámara abierta? ¿Dónde se están yendo esos datos? Chévere, revisemos si ellos dicen que no están haciendo ningún mal uso de esa aplicación. Revisemos el código. No podemos, es privativo. Entonces, ¿qué está pasando con esa información? ¿A dónde se va? Y todas la están usando, la mayoría de aquí la hemos usado. Entonces, eso es importante y lo decía la persona anterior, todos los datos, todo el comercio de datos que se pueda dar es súper importante. Y entonces ahí pasamos a este tema, el dato como materia prima y la criminalización. Porque esas son las cosas que ponen en riesgo. Cuando hablamos de los datos como materia prima, si bien hablamos de las agencias estatales, por ejemplo, en su recopilación de información para la seguridad nacional, también hablamos del cibercrimen y no solo de las organizaciones o los individuos que secuestran tus datos, sino que están vendiendo y eso genera una gran cadena de valor y una gran cadena de comercio de datos adquiridos de manera ilícita. Porque claro, yo vendo esa base de datos que tiene números de tarjetas de crédito y yo puedo hacer la prueba y ver cuál me funciona, qué compra funciona, no, y sigue. Y entonces la cadena de datos, al igual que en el mundo común, en el mundo que pisamos, es la venta, la reventa y la reventa de todos los temas que nos pueden robar y todo eso puede llegarnos a afectar. ¿A cuántos acá también nos ha pasado que, por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito, tarjetas de débito han sido clonadas? No sabemos, yo nunca compré en ningún lugar, nunca he comprado en ningún lugar ilícito, no he entrado en ninguna deep web, como decían. ¿Y por qué está? ¿Qué pasó? Entonces, todas esas, cuando no hay regulaciones reales, cuando las regulaciones y las bases de las regulaciones que tenemos son europeas, no están contextualizadas a donde vivimos, a los problemas que nosotros y nosotras vivimos, empezamos con el conflicto. Entonces, para eso les queremos hablar de los datos como moneda. Claro, aunque digamos de eso ya se ha hablado un montón, pero hagamos un ejercicio. Si puedes abrir tu navegador Firefox ahí, por favor. Y vamos a ver, porque es que es real. O sea, lo que pasa y la forma en la que fácilmente una organización se puede rastrear lo que nosotros hacemos y capturar nuestros datos, realmente es muy fácil. Éntrate, por ejemplo, a, no sé, Jumbo, un almacén de aquí grande de Colombia es Jumbo. Entonces, ingrésate a Jumbo, que uno pensaría en últimas, Jumbo es una empresa, ya no es francesa, ¿verdad? Pero tiene sede en Colombia, que son almacenes que están aquí, pero ¿qué relación tiene Jumbo con Google? O sea, aparte de que es una tienda comercial, miremos, este complemento se llama Privacy Badger y vamos a darnos cuenta que el solo hecho de ingresar a Google, de ingresar a la página oficial de Jumbo, va a hacer que esta sitio web comparta cualquier cantidad de información, incluso con Google. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta allí, no solamente está google.com, si sigues bajando, live chatting, sigue bajando. Ok, todos estos son rastreadores que a través del acceso a la página web de Jumbo adquieren nuestros datos. Es decir, si nosotros damos clic en un producto, si nosotros vamos a comprar algo directamente en la tienda, toda esa información se está compartiendo con todos estos rastreadores. Ahora mira, non-script, por favor. NoScript es otra funcionalidad que nos va a permitir a nosotros, ustedes saben que hoy en día los sitios web, una de las herramientas o de los lenguajes de programación que más se utilizan para desarrollar sitios web es JavaScript. Una de las observaciones que tiene muchísimas observaciones JavaScript es que es código que se ejecuta de manera en mi navegador. No se ejecuta en el servidor del sitio web, sino se ejecuta en mi navegador. Entonces se descarga el script y se ejecuta en mi navegador. Eso, por un lado, es lo que hace peligroso si es que yo no desarrollo de manera responsable y de manera segura mi sitio web. Eso hace que pueda abrir una brecha de seguridad porque fácilmente se puede inyectar código que se ejecuta en el navegador.
Entonces ahí ya hay que ver desde el punto de vista técnico cómo es que se hace para que un sitio web se desarrolle de manera segura. Pero lo importante no es eso. Lo importante es, miren, por ejemplo, todos estos son elementos de JavaScript que se ejecutan si es que yo no tengo un complemento de bloqueo, se ejecutan automáticamente cuando ingreso al sitio web. De tal manera que adquieren información y ahí aparece Google, aparece Amazon, por ejemplo. Un complemento como este, que es desarrollado por la Electronic Frontier Foundation, lo que le permite a ustedes que cuando lo instalan en el navegador va a bloquear de manera automática la ejecución de todo el JavaScript y usted solamente va activando cada uno de los renglones que aparecen allí, le permite a usted activarlo de manera individual, de tal manera que solamente usted activa lo que le permite navegar cómodamente en el sitio web sin tener que ofrecer demasiada información. Pero si es que uno no conoce, y con eso vamos a llegar a otro concepto importantísimo en el trabajo que desarrollamos del Centro de Autonomía Digital, que es la seguridad por defecto, si uno no conoce la existencia de estos complementos, si uno no conoce cómo utilizar estos complementos, que es el caso de la mayoría de usuarios de Internet, todos están compartiendo toda su información de manera libre y transparente. Porque por el solo hecho de ingresar a un sitio web, ya se ejecuta todo este código y automáticamente estamos compartiendo información. Pero miremos un caso, un ejemplo un poco más interesante. El de tracking de... Bien, esta es una herramienta también desarrollada por la Electronic Frontier Foundation que lo que va a evaluar y lo que va a decir es cuánta cantidad de información de perfilamiento ofrece su navegador. ¿Por qué? Porque con esta herramienta lo que le va a permitir es saber qué configuraciones específicas asociadas a su navegador son únicas dentro de todo el mundo de navegadores disponibles y dentro de todas las personas que hay conectadas. Entonces, en este momento dice que, claro, tiene una alta protección porque tiene activados todos los bloqueadores, los ad blockers como NonScript y Privacy Badger. Pero si ustedes hacen el ejercicio de correr en sus computadores, de correr en sus navegadores, esta herramienta, sin los ad blockers que estamos utilizando aquí, se van a dar cuenta que les da incluso por estadística, qué tanta información arrojan las fuentes que usted está utilizando en su computador, que su sistema operativo, el tamaño de la pantalla, el navegador y la versión del software que usted está utilizando, y por tanto esa información se convierte en información de perfilamiento. Si lo pensamos desde el punto de vista, por ejemplo, de un perfil específico, podemos buscar diseñadores gráficos que estén utilizando Google Chrome en una computadora Mac que utilicen la fuente Comic Sans, y vamos agregando elementos y una herramienta como esta le permite averiguar qué más elementos hacen que su máquina sea única y por tanto arrojen información de perfilamiento específico para uno de los usuarios. Entonces, el solo hecho de entrar y navegar en Internet ya arroja datos. Cada una de las acciones que nosotros hacemos, como lo veíamos en la ponencia anterior, si yo llevo el celular en el bolsillo, estoy produciendo y arrojando datos, datos que me permiten análisis, datos que me hacen objeto de análisis y por tanto datos que me convierten a mí, no sé si han escuchado el término de minería de datos, me convierten a mí en una materia prima. Porque básicamente los datos no sirven, bueno, en algunos casos específicos y en algunos estados sí sirven para identificarme individualmente, pero la minería de datos y el análisis de datos en general no tiene como objetivo tratarme a mí como individuo, sino tiene como objetivo, por ejemplo, saber cuáles son los productos que más le interesan a los bogotanos. El punto de vista es, claro, está bien, una herramienta de esas puede ser positiva, pero ¿y mi privacidad? ¿En qué momento nosotros tomamos la decisión? Y esa es una pregunta. ¿En qué momento toman ustedes la decisión de que Jumbo, de que Google, de que Facebook utilice y acceda a todos sus datos? ¿Es un abuso de estas organizaciones? ¿Capturan sus datos de manera abusiva? ¿O ustedes realmente han autorizado eso? ¿Google comete una violación a su privacidad? ¿Facebook comete una violación a su privacidad? ¿O es que nosotros realmente lo hemos autorizado en algún momento?
Cuando creamos la cuenta, en ese momento salen los términos y condiciones de servicio. Y ahí decimos, sin leer, aceptar. Y cuando decimos aceptar, en ese momento decidimos que ellos pueden hacer con nuestra información lo que ellos quieran. Pongámoslo en un contexto más de sur global, en un contexto más latinoamericano. ¿Alguien de ustedes ha utilizado software no legal, software sin licencia? ¿Cómo le ocurre? Eso es por allá en el otro país. ¿Alguno de ustedes ha instalado ese software? Es más, yo conozco algunos que cuando instalan el software y le ponen el crack, dicen, ese que hizo ese crack es un berraco. O sea, hace funcionar este software sin licencia. Es terrible. Pero lo que normalmente no pensamos es que, claro, el que hace el crack es un tenaz. Pero es tan tenaz que al hacer el crack también puede estar metiéndole cosas a mi computador. Es más, hay cracks que son tan descarados que me piden desactivar el antivirus para poder instalar el crack. Y uno feliz, excelente. En eso mismo tenemos una anécdota no tan agradable. Y hoy por hoy en el Centro de Autonomía Digital, nuestro director técnico está sufriendo un tema de persecución por el Estado ecuatoriano por el mero hecho de conocer, saber hacer cosas. Y hoy por hoy está siendo criminalizado. Entonces, cuando fue a rendir su versión a criminalística, ya se fueron los señores de la Policía Nacional, pero la Policía Nacional ecuatoriana tomó versión. ¿Y de qué manera tomó versión? En un Windows craqueado. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? ¿De qué seguridad de mis datos estamos hablando si yo, que soy un supuesto delincuente, que puedo o no tener plantadas evidencias, estoy siendo y tomando mi versión a través de un Windows craqueado? Entonces, a eso nos referimos cuando nosotros, desde la sociedad civil, desde este tipo de organizaciones y ustedes, como desarrolladores y desarrolladoras, como personas que gustan de la tecnología y entienden, tenemos que exigir también nuestros derechos, porque nadie nos garantiza, ni ellos mismos pueden garantizar que esa computadora no esté infectada. Y sabemos que muchas veces, y lo decía la ponencia anterior, no solo los estados pequeños en los que vivimos están interesados en nuestros datos, las corporaciones y las grandes potencias también recopilan toda la información de perfilamiento. Ahí es importante, si es gratis, tú eres el producto, y no solamente pensémoslo en el lado de Google, Facebook, bla, 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 sino, ¿por qué traía el ejemplo del crack? Porque muchas veces el software nos lo descargamos de internet, otras veces se compra por 5,000 pesos allí en Unilago, pero muchas veces se descarga de internet y es gratis. Claro, pero pensémoslo, ¿por qué es gratis? ¿Qué será lo que está haciendo el crack en mi máquina para que sea gratis? Es una pregunta válida. Y lo mejor de todo es que no podemos en última saber, puede que no haga nada. O sea, puede que lo único que haga es hacer funcionar el software, pero puede que haga mucho más. Y no podemos saberlo porque normalmente esas herramientas no son software libre. Entonces no hay manera de saber qué es lo que están haciendo en nuestras máquinas. Es más, ni siquiera el mismo software licenciado podemos saber qué hace lo que realmente dice que hace. Porque si no podemos leer su código fuente, ¿cómo estamos seguros de que no hace más de lo que dice hacer? ¿O cómo estamos seguros? Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan estos administradores de contraseñas. Hay muchos administradores de contraseñas. Algunos son software libre, otros no. Algunos tienen servicio de sincronización en web para que tengan en todos sus dispositivos, ¿cierto? Pero muchos de estos administradores de contraseñas, por ejemplo, NordPass, que es de los mismos de NordVPN, sacan anualmente un informe sobre las contraseñas, a partir de filtraciones, sobre las contraseñas más utilizadas. Ajá, ¿y cómo hacen ellos para sacar un informe de eso? ¿Se acuerdan lo de los brokers de datos? ¿Quién compra esos datos? Claro, una persona se baja la base de datos, pero ¿quién termina por analizar esos datos? ¿Quién termina por adquirir esos datos? Entonces, el mismo que nos está vendiendo una herramienta súper poderosa para proteger nuestras contraseñas, también está accediendo a contraseñas filtradas. Y ahí vamos llegando otra vez al punto clave. ¿Dónde va? Que ya lo hablaba hace unos minutos. ¿Dónde va quedando la ética de quienes trabajamos en tecnología y haciendo tecnología? Entonces, bueno, no queríamos redundar como en el tema de los datos, porque, bueno, ustedes lo vieron y fue muy, muy bien explicado en la ponencia anterior, pero sí queremos ahora sí
pasar al tema de la criminalización. ¿Por qué la criminalización también es complicada y por qué pone en jaque nuestra privacidad? Más allá de que tengamos o no afinidad, criminalicemos o no ciertas políticas de países. Ejemplo, en Venezuela usar Tor está prohibido. No puedes usar Tor. Y lo conocimos de primera mano a través de los compañeros y compañeras de Colnodo. Colnodo también es una organización que trabaja en Colombia en la defensa de los derechos humanos desde el ámbito digital y ellos hacen mucho trabajo en frontera. Entonces, si tú pasas frontera y tienes instalado cualquier aplicación cercana a Tor y todo, puedes tener reprimendas legales y jurídicas a través de la Guardia Nacional. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que una persona tiene que ser criminalizada o puede ser catalogada como criminal por usar Tor? Pasa y en muchos lugares, en muchos casos, usar Tor es índice de sospecha. Pero no nos vayamos tan lejos tampoco. Aunque no están en el sur global, en China bloquean Signal. ¿Por qué no les interesa que usemos Signal? ¿Por qué no les gusta que usemos Signal? También lo escuchamos del lado de Colnodo y los hemos recogido a través de Latinoamérica, de algunos espacios, que muchas personas que se encuentran vinculadas a la protesta social, a la defensa de los derechos humanos, si llegan a tener un Signal en su teléfono, son susceptibles a sospechas, porque si tú usas Signal es porque estás haciendo algo malo. Nadie que esté haciendo algo bueno usa Signal. Esa es la lógica que tienen los aparatos de recolección de datos, los aparatos represivos y demás. Entonces es un poco cuestionarnos también por qué pasa eso. También es ir difundiendo, obviamente esto nos lleva a muchos otros debates y muchas largas, hilar mucho. Por ejemplo, el tema del cero rating. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan básico de telefonía? ¿Qué aplicaciones les permite usar? ¿Ustedes usan Signal? ¿Qué pasa con Signal? Te consume los datos, a diferencia del plan gratuito que viene con WhatsApp. Entonces, no navegan al mismo nivel. ¿Por qué el uno es gratuito y por qué el otro es pago? Si el Internet es lineal. ¿Cuál es el interés de ubicarnos de esa manera con el Internet? Ya lo decían antes, la recopilación de datos. Entonces, teniendo toda esta problemática, un poco del contexto, queremos plantear todo el tema de los desafíos. Para nosotros, como Centro de Autonomía Digital, empezamos con el primer desafío, el desafío técnico, que creo que es la mayoría de ustedes. Claro, en ese sentido, hago la pregunta, ¿quiénes trabajan en tecnología o estudian tecnología? Con tecnología, ingeniería de sistemas, ciencias de la computación, incluso matemáticas cae en tecnología, ¿cierto? Bien. Hay un aspecto que es súper importante debatir y poner por lo menos que a todos nos llegue la idea. Y es, ¿cuántos de ustedes como usuarios de tecnología se han preguntado alguna vez por acceder a las configuraciones de privacidad y seguridad de su navegador? Firefox, Google Chrome, que sea. ¿Quiénes de ustedes han tenido la inquietud de ir a configuraciones, opciones de privacidad y seguridad? Bien. Quienes lo han hecho se han fijado que siempre aparece por defecto seleccionada la primera opción, que es la básica. Es decir, claro, si es que yo tengo la inquietud de entrar a las opciones de configuración de privacidad y seguridad, puedo elevar los niveles de configuración para beneficiar mi privacidad y mi seguridad. Pero, y acabo de hacer el ejercicio aquí, podríamos estadísticamente menos del 10% de los participantes en esta charla levantó la mano diciendo que había consultado las opciones de configuración de privacidad y seguridad. Es decir, que la mayoría de la gente se queda con las opciones que le da por defecto la tecnología y nunca se preguntan en ir más allá. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes o cuántos de ustedes son usuarios de Telegram? Una buena cantidad. Levanten la mano quienes creen que Telegram cifra de extremo a extremo por defecto. Bien, nadie. Y está bien, porque Telegram no cifra de extremo a extremo por defecto. Para que Telegram active el cifrado de extremo a extremo, hay que activar lo que se llama dentro de la aplicación mensaje secreto. Pero además, el protocolo y el algoritmo de cifrado de Telegram no es libre, pero sí se ha podido determinar que tiene problemas. Porque, por ejemplo, uno de los algoritmos que utiliza para cifrado es el algoritmo SHA-1, que ya se ha demostrado que tiene colisiones. Por tanto, aunque activemos el cifrado de extremo a extremo, el mensaje seguro dentro de Telegram,
estamos cifrando ahí más o menos, ¿cierto? Pero la pregunta es, y vuelvo a la primera, al navegador, la mayoría de las personas no se preguntan sobre qué configuraciones de privacidad y seguridad tiene el software que está utilizando. Eso hace que los que desarrollamos tecnología, quienes desarrollamos software, tengamos que hacernos la pregunta, a ver, si la mayoría de las personas no se cuestiona al respecto de qué configuraciones de privacidad y seguridad tiene el software que utiliza, y tampoco tendría que hacerlo, porque muchas veces para que estas aplicaciones tengan mejores niveles de configuración en seguridad y privacidad se requiere conocimiento, que hay que saber qué opción activo y qué opción no activo. Entonces, si la mayoría de las personas no tienen ni siquiera esa responsabilidad, ni tampoco la inquietud, ¿de quién es la responsabilidad de proteger la privacidad de todos y todas? Del que hace la herramienta, del desarrollador. O sea, mi responsabilidad ética como desarrollador, que es lo que nosotros llamamos seguridad por defecto, es hacer software tan bien hecho que le entregue al usuario el máximo nivel de protección. Y en lugar de poder ir a las opciones de configuración para mejorar la protección, si es que alguien quiere reducir la protección, esa persona vaya hacia las configuraciones y baje la protección. Pero por defecto, lo que debería hacer como desarrollador desde el punto de vista ético es tener el compromiso social de proteger la privacidad de todos y todas. Y si la responsabilidad de desarrollar la tecnología es mía, yo tengo que preocuparme por la privacidad de todos y todas, porque ese es mi compromiso social, ese es incluso mi aporte a la sociedad. El afán no puede ser solamente desarrollar tecnología por desarrollar tecnología. La tecnología hoy en día, de pronto hace unos años, cuando hasta ahora estaba desarrollándose Internet, cuando hasta ahora se estaba desarrollando la tecnología, era más justificable el afán de avanzar. Pero hoy en día, cuando todos tenemos acceso a la tecnología, cuando la tecnología sabe más de nosotros que nosotros mismos, es responsabilidad de nosotros los desarrolladores que nos cuestionemos sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por eso es que, por ejemplo, en términos de desarrollo web, no es ponerle JavaScript a todo para que el botón se vea bonito. No, hombre. Y si al hacer eso estoy ampliando la superficie de ataque y si al hacer eso estoy haciendo que los usuarios corran peligro, es importante uno cuestionarse, porque detrás de todo está nuestra ética. Hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo y es cómo los médicos tienen el juramento hipocrático. Y nosotros, o sea, hace unos años, hace 10, 20 años, no era tal vez necesario pensar en esto. Pero es que hoy en día, si nosotros no protegemos la privacidad de todos y todas, estamos dando oportunidad para que se haga el perfilamiento de una persona y después esa persona termine asesinada. Y sabemos que es una realidad. En nuestros países, en el sur global, sabemos que es una realidad. Luego, nosotros como desarrolladores tenemos una responsabilidad social y es preocuparnos porque eso sea por lo menos, si no imposible, por lo menos y más difícil de hacer. Otro de los elementos es que sobre eso ya casi que estaba abordando y es el desarrollo comercial. Muchas veces no nos interesan las características de seguridad, de privacidad, ni las características ni siquiera de rendimiento. Ustedes conocen un libro que se llama, al principio fue La línea de comandos, de Neal Stephenson, científico y escritor de ciencia ficción. Les recomiendo que se consiga, ese libro se consigue en internet, ya se puede descargar. Qué cosas, ¿no? Acceso libre al conocimiento. Y además, por lo menos en Colombia, la ley de protección de derechos de autor contempla una cosa que se llama usos justos. Y en este caso, para mí, que leerse el libro de Neal Stephenson es un uso justo. Todos y todas deberíamos leernos. Al principio fue La línea de comandos de Neal Stephenson. En ese libro, que es un libro pequeñito, se lee en menos de 2 horas. En ese libro, Neal Stephenson dice, ¿cuál es la diferencia entre Mac, Windows y GNU con Linux? ¿Quiénes utilizan GNU con Linux? Wow. Gracias. ¿Quiénes utilizaban hace 20 años GNU con Linux? No hagan cuentas de la edad, por favor. Bien, ¿por qué es importante la pregunta? Porque hace 20 años GNU con Linux era difícil y era una terminal de línea de comandos literal, ¿sí? Y era complicado poder configurar una impresora, vaya,
¿cierto? Hoy en día es mucho más amigable. ¿Pero por qué es importante eso? Porque Neil Stephenson nos relata la historia de la evolución de los sistemas operativos desde el punto de vista en el que dice, mire, GNU con Linux se basa en la línea de comandos y la línea de comandos es tan poderosa porque le permite a usted como usuario saber qué es lo que está haciendo la máquina y cómo lo está haciendo. Windows y Mac utilizan un paradigma que es el paradigma de la gráfica y de los iconos, que es la metáfora del escritorio de por sí. Es como si usted tuviera un escritorio y por eso quieren llevar el escritorio a la computadora. ¿Para qué? Para hacer de la tecnología algo más fácil y más accesible. Pero en ese proceso de hacer la tecnología más fácil y más accesible, han terminado por hacer sistemas operativos que se ven bonitos, excepto Windows, pero que no funcionan. Porque en últimas se le ha incrustado en la mente del usuario que lo importante no es que la máquina funcione como deba funcionar, sino que se vea bonito y se vea fácil. Y entonces eso ha contribuido a que nuestra autonomía digital cada vez se reduzca más. Porque si ustedes han alguna vez manejado Windows, yo sé que no, pero si alguna vez han manejado Windows, se han dado cuenta que cuando, o si ustedes, por ejemplo, han instalado algo en Windows, ¿se han dado cuenta cuál es el proceso de instalación? Doble clic, siguiente, 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 siguiente. Quiere que me apodere su siguiente, siguiente. Quiere que acceda a su disco, siguiente, siguiente, terminar. Ya. ¿En qué momento leímos los mensajes que nos arroja el instalador? La mayoría de las personas ni siquiera leen eso. ¿Y por qué? Porque el paradigma es un sistema operativo que sea bonito y fácil de usar. No me importa qué haga, no me importa en última si no funciona. ¿Sabían que Windows y, por ejemplo, la ofimática de Windows, Microsoft Office, tiene la funcionalidad de no funcionar? Yo no sé si todavía es así porque hace muchos años que yo no utilizo un Microsoft Word, pero en alguna época que yo lo conocí, si usted tenía el Word 2000 y tenía el Word 97 en otro computador y quería abrir un archivo del Word 2000 en el Word 97, no podía. Esa es la funcionalidad de no funcionar. Es más, para ir a otro y no darle solo palo a Microsoft, que no hay nadie de Microsoft, ¿cierto? Sea de la policía, nos escuchan y se fueron. Pero si vemos desde el punto de vista de Mac, ¿quién compra una Mac? ¿Es dueño de la computadora? No, lo siento. Pero quien compra una Mac no es dueño de la máquina. Lo que compra es el permiso a utilizar la máquina. Porque Mac se actualiza cuando quiere y se deja de actualizar cuando quiere. Y si quiere dejar de funcionar, deja de funcionar. Hace unos años, cuando Apple decidió sacar del mercado ya por terminar el soporte de unos computadores, simplemente dijo no le voy a dar más soporte y es más, los voy a bloquear. Y Mac tiene el derecho a hacerlo. Porque en últimas está dentro de su contrato de licencia. Entonces, el dueño de una Mac no es dueño, ha comprado el permiso de utilizar la máquina, pero tampoco es que pueda hacer lo que quiera con esa máquina. Gracias a la comunidad, hoy en día se pueden hacer cosas maravillosas como comprar una Mac M1 y ponerle GNU con Linux. Bien, comunidad. Y ante eso, pues no puede hacer nada Apple porque ¿y qué? Son millones de personas en una comunidad trabajando ante eso. Pero aquí lo importante entonces es que tengamos presente qué significa que cuando yo desarrollo tecnología, cuando yo trabajo en el desarrollo de tecnología, sea de hardware o sea de software, y simplemente lo que busco es agregar características. Como lo que les contaba de Neil Stephenson y los sistemas operativos. Cada vez hagamos que el sistema operativo se vea más bonito, así no funcione, porque es comercial y vende. Y si cada 6 meses o cada año tengo que sacar una nueva versión del Samsung Galaxy S51, 52, sí, y cada 6 meses una nueva versión, no es porque la anterior ya dejó de funcionar y porque esa tecnología sea obsoleta, no, es porque si le agrego y le cambio la forma en la que se presenta la interfaz gráfica, la gente va a botar el celular que tenía, produciendo además una contaminación horrible, y a comprar el siguiente, porque es desarrollo comercial, no responsable, pero sí comercial. Claro, rinde réditos. Y eso nos cuestiona, porque desde el punto de vista del sur global, cuando uno entra como desarrollador de software, en últimas, si me dicen me van a pagar $8,000 por hacer una página web que viola todos los derechos del usuario, pero me van a pagar $8,000, hágale.
¿cierto? Porque en última son características propias de nuestra sociedad. Pero es importante que desde el punto de vista ético nos cuestionemos, porque también es importante que nosotros pensemos cuántos de nuestros desarrolladores, por ejemplo, trabajan en desarrollar software de Colombia para Colombia. Hay ejemplos potentísimos de software hecho aquí en Colombia, pero no es la mayoría. La mayoría de nuestros desarrolladores, gente realmente con un cerebro genial, formados en universidades tan poderosas como la Universidad Nacional, terminan por irse y por trabajar afuera del país y por aportar su capacidad académica a proyectos de fuera del país. ¿Y la soberanía tecnológica? ¿Dónde queda la soberanía tecnológica? Es una pregunta importante. Y todo eso tiene que ver con ética y todo tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Un último punto aquí. ¿Qué es GitHub Copilot? ¿Alguien conoce GitHub Copilot? Bien. GitHub Copilot básicamente ahorita tiene una demanda en una corte de California por violación de licencias de código. Pero GitHub Copilot básicamente es una inteligencia artificial que lee el código que está en los repositorios de GitHub y que lee el código que tú escribes en tu máquina para hacer lo mismo que hace Gmail en el correo electrónico. Que tú vayas a empezar a escribir la frase y él te adivine y te pone el código. El detalle de esto es, cada vez hay menos programadores y más usuarios de herramientas de desarrollo. Porque hay cada vez menos gente que piensan la lógica del código, que piensan cómo hacer buen código y simplemente aprenden a utilizar herramientas como GitHub Copilot, que terminan por hacerles todos. Entonces uno puede conceptualizar un poco de cosas para después terminar y que la máquina termine por desarrollarle todo. Ese no es el camino. Y si nosotros pensamos desde el punto de vista ético, precisamente antes, yo recuerdo en una de las conferencias de Richard Stallman, el padre del software libre, Richard Stallman siempre decía, para aprender a programar se necesitan dos cosas, escribir mucho código y leer mucho código. Y hoy en día, desafortunadamente, como Copilot existe otra herramienta peligrosísima que se ha convertido en peligrosísima, que es Stack Overflow. ¿La conocen? ¿Saben por qué Stack Overflow es peligrosísimo? Porque ahora usted hace una búsqueda, quiero hacer un menú, copiar y pegar. Y si me funciona, le cambio los labels y ya está. Y ni siquiera me pregunto qué está haciendo realmente ese código. Entonces, en ese caso, ojo, siempre es importante que nos preguntemos dónde estamos dejando nuestra ética como desarrolladores de tecnología. Y ahí podría hablar el resto de la noche, pero creo que ya estamos cortos de tiempo. Bueno, entonces, eso es parte uno del gran marco, entendiendo que la mayoría, si no todos y todas, son desarrolladores o están en el ámbito tecnológico. El otro desafío, que ya es el siguiente, el técnico, es las organizaciones de la sociedad civil. Ahí nada más lanzar una pregunta rápida. ¿Hay alguien de organizaciones de la sociedad civil, colectivos o espacios que estén vinculados al trabajo con organizaciones o estados que esté aquí presente? Esa es la respuesta, no hay nadie. Entonces, ¿dónde estamos las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué estamos haciendo? Estuvo aquí incluso, y no más allá de las posturas, estuvo, por ejemplo, la Policía Nacional, están gente de bancos, pero ¿dónde están las organizaciones de la sociedad civil? No necesariamente tienen que ser técnicos y técnicas para preocuparse de la tecnología. ¿Alguno de ustedes ha leído la Ley de Protección de Datos, por ejemplo? ¿Sabe qué hace, qué no hace una persona? El resto no sabemos y todo el tiempo estamos trabajando con datos. Entonces, eso es una importancia también, difundir y trabajar como sociedad civil, poder hacer ese trabajo. Y el siguiente desafío, bueno, es el de usuario final, que es algo también de lo que hacemos en el Centro de Autonomía Digital, que es difundir herramientas. No solo como organizaciones, cualquiera de ustedes puede decir, oye, mira, usa KeePass, ya no guardes tus contraseñas en tu libreta y la misma contraseña en todos los correos. Porque también volvemos al tema de la inmunidad de rebaño. Si yo me cuido, no sirve de nada si mi familia, mi novio o novia no lo hace, porque igual estamos poniéndonos en vulnerabilidad. La otra es intentar migrar, obviamente, como ven, no siempre es fácil, al software libre.
Intentar ir teniendo también esta autonomía, porque podemos trabajar en muchas herramientas que no necesariamente son privativas, que podemos encontrarles alternativas a Drive, alternativas a los correos privativos, y un poco ir rompiendo a la hegemonía, y ir difundiendo también y compartiendo ese conocimiento con todos y todas, que es la premisa del software libre, compartir, porque eso sí es súper importante, no es lo mismo gratis que libre. Libre, en los programas de software libre, los desarrollos de software libre son libres para que todo el mundo lo use, igual que el conocimiento libre. No podemos bloquear el uso porque tengas o no recursos. Y la última es la corresponsabilidad. Les decía Fausto cuántos hemos leído los términos y condiciones de las aplicaciones que usamos. Y eso yéndonos a las comunes, por ejemplo, cuando hacemos uso de las cuestiones estatales. ¿Cuántos leemos qué están haciendo con nuestra información? ¿Cuántos realmente exigimos? Mira, aquí dice que estás haciendo esto, que este dato tiene que ser tratado de esta forma, y mira, me acaban de llamar de el banco a ofrecerme tal cosa. Entonces, un poco el mensaje que les queríamos dejar, y sobre todo el gran desafío que tenemos nosotras como gran comunidad tecnológica, es crear una verdadera comunidad. No una comunidad que necesariamente siempre piense en lo comercial, sino también en el bien común. Porque como decíamos, todos y todas somos parte de una sociedad, el Estado, las corporaciones, pero también cada uno de los individuos. Eso, y muchas gracias. Vale, ahí para terminar y para cumplir la promesa que dije al inicio, todos y todas, muchas gracias por habernos atendido la charla, y todos y todas son merecedores de nuestra licencia de CoIAM. CoIAM es un software libre, ya entenderán el chiste del sorteo de licencias, que es una aplicación de mensajería instantánea para computador que todos y todas pueden utilizar porque está desarrollado para los principales sistemas operativos y que está diseñado con seguridad por defecto, es decir, con el máximo nivel de seguridad para que su comunicación de mensajería instantánea vaya siempre protegida con el mayor nivel. Y dentro de eso utilizamos Tor, porque una cosa que se puede hacer para difundir y para divulgar este tipo de cosas, enséñenle a la gente que Tor no tiene nada que ver con delito, así como un cuchillo no tiene nada que ver con delito. Quienes cometen un delito con un cuchillo son esas personas, no el cuchillo, no la herramienta no fue diseñada para eso. Tor no tiene nada que ver con delito. Nosotros utilizamos Tor para anonimizar, para agregar una capa de anonimato a la comunicación que utilizamos a través de CoIAM, así es que felicitaciones a todos ustedes, tienen una licencia GPLv3 de CoIAM. Muchas gracias, hasta luego.